Semana triste verdaderamente, que el mundo entero está celebrando lo que decidió la Corte Suprema. Y quiero el mundo celebra lo que decidió la Corte Suprema, pero aún nosotros nos regimos por el Rey Supremo. Aquel Rey que dice en Malaquías 3:6 que yo no cambio. Aquel Rey que dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Amén, así es. Aquel Rey al cual Moisés le oró. Ese es el Rey que nosotros servimos. Amén, así es. Y yo sé que a veces nosotros pensamos que de alguna forma, si entra alguien en autoridad que pertenece a nuestra raza, nos sentimos como que entramos nosotros. Pero ese es el hombre de la carne. Las personas de color norteamericano, pues, cuando el presidente entró en la Casa Blanca, lo celebraron como el regreso de Cristo. Cuando él escogió a una mujer que nació en el mismo hospital que yo nací, se crió en el mismo barrio de Nueva York que yo me crié, los hispanos celebraron porque entró una mujer a la Corte Suprema. Pero cuando el hombre está en Cristo, no importa la raza, lo que le importa es lo que dice su Dios. Amén, así es. Porque el Dios que servimos no cambia. Por eso es que el título del mensaje de hoy dice: el que tenga oído. ¿Qué pregunta es esa? ¿Por qué va a decir la palabra: el que tenga oídos, oiga lo que dice el Espíritu? Porque obviamente tenemos oído, pero obviamente no es a estos oídos que se refiere la palabra de Dios. El apóstol Juan dice: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Jesucristo dice: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice. O sea que no es con estos oídos, es con este. Y verdaderamente que los cristianos a veces somos cortos de fe. ¿Es o no es? O sea, la palabra de Dios dice que no ha visto a justo desamparado. Pero si nos quedamos sin trabajo, temblamos. La palabra de Dios dice que el estar ausente del cuerpo es estar presente en el Señor. Amén. Pero si el médico nos dice algo, perdemos la mente. El apóstol Pablo dice que el morir en Cristo es ganancia. Pero cuando se muere un cristiano, decimos: ay, bendito. Por eso es que el apóstol Pablo sabía algo que nosotros no sabemos. Y es la revelación de que él dice al final de su vida: que le conozca yo a él y el poder de su resurrección. Estamos viviendo en días peligrosos, pero estamos viviendo en días excitantes porque sabemos
que el Señor está a la vuelta. Dios nos advierte, nos dice: no seas movido con canta, con espíritu o con letra, que el día del Señor Él vendrá como ladrón en la noche. O sea que Dios no me ha llamado a mí a descifrar cuando Cristo viene, pero me dice que esté pendiente a la señal de los tiempos. Mi esposa, nosotros tenemos 4 hijos. Yo no soy médico, pero yo sabía que cuando mi esposa me decía a mí, a las 11 de la noche, yo me comería una pizza y un mantecado, yo enseguida pensaba: esta está embarazada. O sea, no lo sabía, pero las señales me lo informaban. Y por eso tenemos 4. Y no sabemos cuándo Cristo viene, pero sabemos que las señales indican a que viene pronto. Por eso es que Él dice: el que tenga oídos. No escuche lo que te digo con esto, escúchalo con esto. Y dice la palabra: examínense para ver si somos de la fe. No de la iglesia, por la iglesia entra cualquiera. Si somos de la fe. Mira lo que dice la palabra de Mateo, capítulo 3. Jesucristo dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y sin parábola no les hablaba. Y yo me pregunto: ¿pero por qué no decir las cosas claras? Al pan, pan, y al vino, vino. Al poco entendedor, al buen entendedor. Pero Él dice que no hablaba a menos que no fuera por parábola. O sea que el mensaje era escuchado por todos, pero era oído por pocos. Pero Dios siempre tiene, ha tenido, tiene y tendrá un remanente. La pregunta es si somos nosotros parte de ese remanente. Les voy a decir algo porque yo creo mucho en la transparencia. Yo llamé al pastor de la iglesia, del papá, del tío, del primo, del sobrino de ellos, en Uruguay. Y él me contó la situación. Y entonces me dice: nosotros somos una iglesia evangélica, la iglesia se llama Evangélica Pentecostal Nueva Visión. Yo quiero que usted tenga algo claro, mi hermano. Cristo no viene por una iglesia pentecostal ni por una iglesia bautista. Cristo viene por una novia. Así es, amén. Entonces lo que pasa es que es que somos una. El ser bautista o el ser pentecostal no es una enfermedad, no es un virus, no es un cáncer, no es un tumor. Nosotros somos de Cristo. Amén. Mi madre me llamó los otros días y no sabía cómo decírmelo. Y me dijo: hijo, cuando me dice hijo me asusta. Hijo, no nos vamos para Las Vegas. Y yo decía: pero ¿cómo va a ser? Y lo dejé ahí. ¿Sabes por qué? Porque acababa de leer en ese día, cuando Jesucristo dice: madre, padre, hermano, hermana, es el que hace la voluntad del Padre. O sea, mi madre es mi madre, no lo dejará de ser nunca, pero mi hermano es el que está aquí conmigo. Mi familia son ustedes.
Mi hermano, el problema más grande dentro del pueblo es que creemos a Dios, le creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Ay, es que ella es como si fuera mi hermana. No hay tal cosa como si fuera. O es o no es. Así yo decía, Grisel me decía, es que tengo ganas de vomitar y me siento como que, decídete, mija, o estás preñada o no estás preñada. Aquí no hay punto medio. O estamos en Cristo o no estamos en Cristo. O somos hermanos o no somos hermanos. Y mira lo que les dice. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ay, santo Dios. O sea que hay revelaciones y misterios del reino de los cielos que Dios nos habla en su palabra, que quiere ver si nuestro corazón está listo para que sean reveladas a nosotros. Vamos a brincar el próximo versículo. No, el próximo, por favor. Vamos a dejar el salmo para el final. Y mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y su hermano estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano a los discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, por eso es que hay que sacar del dinerito que recibimos, porque el que va a visitar al preso en Cuba es mi hermano. Es el tío de la esposa de Alberto, pero es mi hermano. Porque está haciendo, según esto, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque nosotros consideramos sacrificio venir a la casa de Dios. Mis hermanos, que quede claro esto. Usted no es salvo porque viene a la iglesia. Usted no es salvo por nada que usted pueda hacer. Pero hay algo que recibimos cuando venimos todos juntos, en grupo, que no recibimos en nuestras casas. Por eso es que él dice en Hebreos 10:25, no dejes de congregarte como tienen muchos por costumbre, porque los unos somos parte de los otros. Así es. Porque cuando usted se deja de congregar, una semana se convierte en dos se convierten en un mes en 6 semanas, y empezamos a andar como anda el mundo. No se toma mucho. Terminamos en el casino. Terminamos viendo novelas. Terminamos en pecado. Y lo que sucede es que hemos descuidado nuestra relación con el Dios vivo. Bendito sea Dios. Y dice, él apuntó y dijo, aquí están, esta es mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano y mi hermano. Y entonces dice, el próximo dice, cuando Jesús terminó de dar instrucción a los 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar. Y a oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Y a mí me fascina esto, porque mira para que usted vea lo escaso, lo humano de los seres humanos. El primer hombre en la historia en ser testigo de la Trinidad de Dios fue Juan el Bautista. Él está bautizando
a cientos de personas. En Mateo 3:16 se le aparece el Hijo. El Padre dice del cielo: este es mi Hijo. El Espíritu desciende sobre el Hijo. Y dice la palabra que Él dio al Espíritu. No dice que recibió un texto. No dice que lo dijo el gordo o la flaca. Dice que Él vio el Espíritu descender sobre el Hijo. Qué privilegio. Hay solamente un profeta en la Biblia, aparte de Jesucristo, que fue profetizado sobre su nacimiento, y ese fue Juan el Bautista. Mas sin embargo, Juan el Bautista es testigo de la Trinidad de Dios. Y mira lo que dice. Dice: al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir? O sea que vemos que el hombre puede ser completamente espiritual en un momento y completamente carnal en el próximo. No se me queden callados. ¿Es o no es? Él es testigo de la Trinidad, pero cuando fue puesto en la cárcel, manda a preguntar: pregúntale si ese es. Pero él mismo había dicho, cuando Jesucristo estaba caminando, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, dijo una cosa e hizo otra. Esos somos nosotros. Por eso es que Jesucristo dice: el que tiene oídos, que oiga. Voy a usar de ejemplo a María, la mamá de Claudia. Un día me comentó ella de que ella escuchó un mensaje sobre el confiar en Él, que el justo vivirá por fe. Y ella misma me dijo de que estaba en la máquina. Pero cuando escuchó el mensaje, dijo: esto es para mí. Y de ahí en adelante no volvió a jugar. Porque dice la palabra: el que tiene oídos, que oiga. O sea que la sabiduría no es el escuchar, la sabiduría no es la revelación, la sabiduría viene de poner en práctica la revelación que hemos recibido. Reconozco que Dios me está hablando a través de alguien y esta parte del mensaje lo cojo para mí y cambio mi vida. Eso se llama arrepentimiento. Amén. Cuando usted no viene y yo lo llamo, te llamo por 2 motivos. 1, que te amo. 2, que yo sé lo que es el dejar de venir. Porque cuando usted permite que usted deja de congregarse, el mundo te ahoga por completo. Y dice la palabra que mejor es no haberle conocido que haberle conocido y darle la espalda. Estos no son tiempos para dar atrás. Estos no son tiempos para estar tibio. Estos no son tiempos para jugar a la iglesia. Bendito sea Dios. Me dice: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos otro? Y mira lo que Jesucristo dice del hombre que dijo eso. Después de haber dicho esto,
Para que vea usted que la palabra de Dios dice que el llamado de Dios es y los dones son irrevocables. Después de este hombre haber dudado, Elías mata a 450 profetas del diablo. Una mujer le dice que lo va a matar y se fue a correr. David, Dios lo llama un hombre conforme a su corazón. Y se acostó con la esposa de uno de sus soldados. Y después lo mandó a que lo mataran. Moisés vio la gloria de Dios y le dio la piedra con la actitud equivocada. Elías pide fuego del cielo y después que Dios lo usa, va corriendo y se esconde en una cueva. O sea, nos enseña esto, que nosotros no nos podemos alejar de la viña, del tronco, de la torre fuerte, del socorro, del amparo, de la certeza, de la realidad que hay en Cristo Jesús. Y mira lo que el Señor dice de Juan. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. O sea, Moisés, no. Elías, no. Eliseo, no. No se había levantado ninguno como Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Santo Dios. Cuando la señora fue escogida para la Corte Suprema, me acuerdo que en Nueva York y los puertorriqueños en Nueva York y en Puerto Rico, y cuando la entrevistaron, ¿tú estás a favor del aborto? Lo que usted contestó ella. ¿Usted está a favor de los matrimonios homosexuales? Lo que usted contestó ella. Y ahora salió la luz. De familia cristiana. O sea, al igual que Salomón, empezó bien la carrera, pero no es como usted empiece, es como usted termine. Puso el sello. Digo, no es que lo que pasó, ¿verdad? Pero de los que votaron, bueno, la mayoría de las que votaron a favor fueron las mujeres. Hay que orar por las mujeres, bendito sea Dios. Y dice, Mateo 13, mira lo que él dice. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan de la orilla. Y sentado, recogen lo bueno en cesta y lo malo echan fuera. Y mira lo que Dios nos advierte de cómo será el fin de los tiempos. Versículo 49. Mira lo que nos dice. Si usted quiere ver el periódico, lea la palabra. Porque es que la palabra de Dios es una cosa increíble. La palabra de Dios me habla del pasado, de la condición del presente y me advierte de lo que ha de pasar en el futuro. ¿Para qué la gente van a enviarle dinero a vuelta del mercado? Si en la palabra tiene lo único que no cambia. Mira lo que él dice. Y vuelvo y te digo, antes de que lo leas, pregúntate, el que tiene oído, que oiga. Así será el fin del siglo. ¿Cuántos aquí le creemos a Dios? Amén. Si le crees a Dios, es que significa que estás creyendo lo que yo te estoy diciendo. Y lo que yo te estoy diciendo no te lo digo yo, te lo dice Él en su palabra. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos
de entre los justos. No dice los bautistas y los pentecostales, dice los malos y los justos. Y echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús le dijo: ¿habéis entendido estas cosas? Sí, Señor. Es que muchas veces nuestra boca dice sí, pero nuestro corazón está en otro lugar. Santo. Él dice, Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Sí, Señor. Ajá.